Quiero sumar a Mesa de Periodistas al invitado de hoy, al doctor Xavier Sáenz Llorens, científico, investigador, médico, infectólogo, quien ha estado muy cerca, quien ha vivido la pandemia. Ya está conmigo también Castalia. ¿Te acuerdas, Castalia, cuando días antes de conocer los primeros casos le mandábamos la móvil al doctor Xavier allá al Hospital del Niño y Fabio Caballero lo entrevistaba? ¿De qué nos íbamos a enfrentar? Sí. Doctor Sáenz Llorens, buen día. Xavier, ¿cómo le va? Hola, gracias por la entrevista. Buen día, doctor, gracias. Doctor, primero, como dice Fernando, el reconocimiento a todos los que se han sumado en esta batalla, que todavía sé que falta mucho, pero ¿cómo podemos, en qué etapa estamos? Muchos panameños se preguntan si ya superamos la pandemia o estamos cerca de superarla, o si ya esta va a ser, como dice Fernando, nuestra nueva realidad, la vuelta a la normalidad, pero distinta. ¿Cómo podemos identificar o cómo podemos calificar el momento en que vivimos a 2 años de pandemia? ¿Está superada o falta mucho por superar? Lo escuchamos. Bueno, a ver, yo lo primero que tendría que mencionar es un poco hacer algo de historia, ¿no? Yo creo que muy poca gente en el mundo, incluyendo nosotros, los que de alguna manera estamos en el campo de las infecciones y de la ciencia y de la medicina, nos imaginábamos que íbamos a vivir una pandemia de proporciones bastante similares a la de la gripe española en 1918, porque hemos vivido, por ejemplo, la pandemia del VIH, pero lógicamente pues no hubo una alteración social muy importante con esta pandemia. También vivimos la del 2009 con el H1N1 de la gripe, pero tampoco realmente fue algo devastador, aunque sí hubo, lógicamente, pues muertes, hospitalizaciones, etcétera. Pero lo que se ha vivido con esta pandemia de coronavirus realmente ha sido totalmente inesperado y extraordinario desde el punto de vista de todo el impacto negativo en la economía, en la sociedad, en la salud, ¿no? De hecho, prácticamente ninguno de nosotros esperaba que iba a ser una pandemia, que al principio, incluso en febrero, que iba a ser una pandemia de proporciones importantes en salud pública, porque estábamos esperando otro virus de influenza y no un coronavirus. De hecho, había antecedentes de que los coronavirus previos del SARS-1 y del MERS se habían contenido rápidamente, ¿no? Entonces, al principio había mucha incredulidad de parte científica, ¿no? Pero en la medida en que empezaron a propagarse los primeros casos en Latinoamérica, por ejemplo, recuerdo en Ecuador, en Brasil, a finales de febrero del 2020, ya había habido casos esporádicos con Estados Unidos y Canadá. Y aquí en Panamá, cuando el debut del primer caso es con una muerte. Entonces ya ahí empezamos realmente a decir, esta cosa realmente es preocupante, esto va a ser un problema inquietante para Panamá y para el mundo, ¿no? Así que esto sería como la introducción a la pandemia. Hoy, 2 años después, hemos visto una gran cantidad de acontecimientos. Hemos tenido un aprendizaje brutal desde el punto de vista científico, social, económico, psicológico, sociológico, etc. Incluso ustedes, los periodistas, nos han vivido algo realmente sin precedentes, ¿no? Así es. Y ahora, 2 años, por lo menos se está viendo algo de luz al final del túnel, ¿no? Yo no diría que todavía la pandemia ha terminado, pero ya estamos viendo algo de luz, ¿no? Y es muy probable que la OMS declare el final de la pandemia en algún momento este año, quizás después en la segunda mitad, a mediados de año. Si las cifras de vacunación en el mundo, pues, lógicamente, pues, mejoran sustancialmente, ¿no? Pero el virus va a estar ahí, el virus va a seguir con nosotros. Entonces no hay que ser excesivamente triunfalistas, hay que aprender a convivir con el virus, ya sabemos cómo protegernos. Así que hay que empezar a tomar las medidas, las estrategias de salud pública para hacer lo que se hace con la gripe todos los años, pero guardando las proporciones, ¿no? Porque los virus son bastante distintos desde el punto de vista de morbilidad, agresividad, etc. Castalia Pascual. Sí. Buen día, Castalia. Yo tengo dos preguntas. Bueno, estamos en pandemia, pero otro dice que esto va a ser endémico, el COVID-19. ¿Qué tan cerca estamos de que se declare el COVID
algo endémico, o sea, que va a venir por temporadas, vamos a tener que acostumbrarnos a ponernos 1 o 2 vacunas al año. Eso por una parte, doctor Xavier. Y por otra es, con nuestro sistema, con las mismas deficiencias de siempre, enfrenta ahora a una población que apenas vamos a empezar a monitorear las secuelas. Eso quería preguntarles, ¿cómo hacemos y hacia dónde debe dirigir sus planes nuestro sistema de salud precisamente para poder ahora detectar a esas personas que han quedado con serias secuelas? Conozco de personas muy cercanas que han quedado, por ejemplo, con diabetes cuando no eran diabéticas, que incluso han perdido la visión cuando estaban perfectas antes del COVID. Otras personas, maestros que han quedado con problemas en pulmones, han quedado con un solo pulmón funcionando, y así podía yo hablarle a ustedes de distintos testimonios de personas que nos han compartido la forma en que les ha cambiado su salud el COVID-19. Sí, Castalia, son 2 preguntas que no son fáciles de responder porque todavía hay algunas incertidumbres con respecto al futuro del virus, ¿no? Y del COVID y de las manifestaciones del COVID persistente o las secuelas que puedan quedar, ¿no? Pero apenas la Organización Mundial de la Salud declara el final de la pandemia, ya entramos en endemia, ¿no? Lógicamente la endemia puede incluso adelantarse en algunos países más que en otros, ¿no? Sobre todo por el grado de vacunación, de cobertura de vacunación de un país y la exposición previa al virus que ha tenido cada país, ¿no? Porque hay países que han sido extremadamente severos en sus restricciones, por ejemplo, muchos países asiáticos, y lógicamente no tienen una inmunidad natural robusta, como pueden ser otros países que fueron un poco más liberales, ¿no? Y también el porcentaje de población vacunada y qué vacuna han utilizado. O sea que hay algunas diferencias importantes en los países. Así que la endemia va a entrar en algunos países antes que en otros, ¿no? Y de hecho ya lo estamos viendo, ¿no? Quizás en países escandinavos ya ellos están considerando que ya entraron en endemia. El Reino Unido también lo ha planteado, el Reino Unido también, aunque ahora ha tenido un repunte por irse a una flexibilización demasiado liberal. Por eso yo creo que hay que tener un poco de balance, ¿no? Pero endemia ya en cualquier momento lo vamos a tener aquí en Panamá. Quizás ahora, después que pase ya la ola Omicron, que estemos consistentemente por debajo del 5% de pruebas positivas, que los hospitales estén descongestionados, ya uno puede hablar de que entramos en un periodo endémico, pero se puede esperar brotes intermitentes. No sabemos con qué frecuencia, por el tema de aparición de nuevas variantes y por el tema de que la inmunidad en el tiempo se va a ir disminuyendo, evidentemente, ¿no? Tanto por infección natural como por vacunación, ¿no? Si va a ser necesaria una vacuna cada año, como en la gripe, quizás no, quizás menos frecuente, pero a lo mejor sí vamos a tener que aplicarnos refuerzos en el futuro. Es algo que todavía realmente no lo sabemos. Todavía no sabemos si vamos a estar utilizando las mismas vacunas de primera generación que fueron elaboradas en el 2020, o va a haber modificación en la fórmula de las vacunas para hacerlas ajustarlas más a las variantes, o hacer vacunas más universales que no solamente prevengan este coronavirus, sino toda la familia de coronavirus que existe, ¿no? Así que esas son preguntas que todavía faltan por responder, ¿no? Desde el punto de vista de COVID persistente, bueno, esto es un tema, y otro tema que puede ser incluso de salud pública, que es que vamos a tener una gran cantidad de personas con síntomas persistentes y con secuelas, ¿no? Y secuelas, no solamente, por ejemplo, secuelas del corazón, con infarto, con arritmia, con episodios de trombosis, de coágulos, que se pueden ver por meses o quizás incluso más de un año después de haber sufrido COVID, sobre todo COVID bien sintomático, pero también alteraciones mentales, alteraciones neurológicas, problemas de memoria, de coordinación mental, problemas también de mucha índole, ¿no? Diabetes, como tú lo mencionas, que se ha visto incluso que ha aumentado en la población pediátrica que sufrió COVID, porque este virus, a diferencia del virus de la gripe, que afecta más los pulmones, el virus del COVID afecta tanto los pulmones como también todos los órganos, es un virus más sistémico, ¿no? Así que nosotros vamos a tener evidentemente que empezar
a estructurar clínicas de atención post-COVID para toda la gran cantidad de personas que pueden sufrir manifestaciones persistentes, porque las cifras indican de que quizás hasta un 30% de las personas que sufrieron COVID sintomático van a tener manifestaciones persistentes de la enfermedad, ¿no? Así que todavía realmente tenemos mucho camino por delante en el aspecto sanitario, pero también en el aspecto mediático, social, económico, etc. Fernando Martínez. Sí, a ver, si a mí me preguntaran qué hicimos bien, respondería sin ninguna duda, adquirimos a tiempo y con rapidez las vacunas. Uh-huh. Y no colapsó el sistema de salud. Uh-huh. y mantuvimos un sistema de vacunación robusto en el país, que ya lo teníamos, por cierto. Ahora, la pregunta es ¿qué no voy a decir qué hicimos mal, qué pudimos hacer mejor, doctor? ¿Qué pudimos hacer mejor en estos 2 años? Yo pienso que lo que estamos haciendo mal ahora es primero no hacer el listado de lecciones, como dije, de aprendizaje. Es como que pasamos por una crisis y ya después pasamos la página y no aprendemos nada, lo cual me parece terrible. Pero, ¿qué cosas considera usted que pudimos hacer mejor? Bueno, todo en la vida es perfectible, todo se puede mejorar, por supuesto. Yo creo que yo concuerdo contigo en que la vacunación y sobre todo el tipo de vacunas adquiridas a tiempo ha sido quizás lo mejor que ha hecho el país. También el gran apoyo que ha tenido el país de la ciencia, no solamente, por ejemplo, del Instituto Gorgas, de Senacid, de Indicasat, sino también de todo el personal de salud que se ha fajado y ha expuesto su vida, no solamente médicos, sino enfermeras, sobre todo las enfermeras de vacunación, pero todas las enfermeras en los hospitales, todo el equipo técnico de laboratoristas, farmacéuticas, etcétera. Ha habido realmente un sacrificio enorme y han dado la cara, ¿no? Sobre todo los que han estado en la primera línea de batalla, lidiando precisamente con la muerte de cerca, ¿no? Así que yo creo que esos 2 aspectos han sido fundamentales, pero también yo resaltaría el papel que han tenido medios de comunicación responsables, que han tratado de combatir la infodemia, la desinformación, y que incluso amparados en el tema de la libertad de expresión, han realmente escrutinizado bien las fuentes fiables para que esa expresión, esa información sea una información fiable y no sea una desinformación, ¿no? Entonces ahí también habría que darle un espaldarazo también a los medios de comunicación responsables, ¿no? Y también ha habido, por ejemplo, mucha gente que de forma empática, solidaria, ha tratado de ayudar a los demás, ¿no? Entonces también hay que rescatar eso, sin lugar a dudas, y algunas empresas que han ayudado notablemente para darle un apoyo al gobierno, a la vacunación, a los hospitales durante estos 2 años, ¿no? Así que ha habido muchas cosas que se han hecho bien, ¿no? Mejor, por supuesto, que se pueden hacer muchísimas más, ¿no? Porque ha habido también vacunación VIP, vacunación clandestina, irregularidades en la vacunación, ha habido juegavivos, ha habido amenaza, diría yo, de corrupción o corrupción, en el caso de que se documente. Entonces eso lógicamente lo hicimos muy mal, ha habido mucho individualismo, toda la desinformación que ya comenté, todo eso evidentemente pues, nos ha afectado tremendamente. Muchos de los que hemos estado tratando de educar a la población de manera objetiva, basándonos en la evidencia científica que se ha ido generando, hemos sido insultados, calumniados, incluso denunciados y amenazados. Realmente estas cosas no solamente han ocurrido en Panamá, sino también en muchas partes del mundo, ¿no? Y obligan a hacer una reflexión desde el punto de vista sociológica, psicológica de la especie humana, de cómo entre nosotros nos combatimos en lugar de ayudarnos, ¿no? Y otra cosa que a lo mejor se hubiera podido hacer mejor es tratar de
de no impactar negativamente tanto la economía del país y el desempleo y la pobreza, ¿no? Y la desigualdad. Por ejemplo, ayer se conmemoraba en todo caso el Día Internacional de la Mujer y hemos visto también una gran inequidad. Ha habido aumento en la brecha esa, en la igualdad entre hombres y mujeres. Y entonces eso evidentemente pues también es algo que no se ha hecho bien y que deberíamos mejorar ostensiblemente, ¿no? Y por último yo diría que también el aspecto educativo, ¿no? Tener 2 años de rezago educativo, sobre todo a nivel público, ha sido devastador. De por sí ya es un país que tenemos una desigualdad educativa tremenda y que se ha acrecentado tremendamente aún más. Entonces hay que nuevamente rescatar el beneficio que le debemos dar a nuestra niñez en términos de educación y igualdad, ¿no? Doctor, con mira a lo que hemos alcanzado, porque se han alcanzado cosas muy buenas, usted ha hecho un recuento interesante de las cosas que se han hecho bien. Ya hay otros países que han abandonado el uso de la mascarilla, sobre todo en espacios abiertos, en exteriores. ¿Cree que Panamá ya está listo para eso y que pudiéramos tomar otras acciones que nos puedan llevar ya a retomar poco a poco esos escenarios de normalidad? Cuéntenos. Sí, bueno, a ver, yo escribí un artículo el domingo precisamente donde decía adiós a la mascarilla, pero decía al final depende. Y es importante el depende, ¿no? Por ejemplo, mascarilla al aire libre, entendiendo aire libre como ir a un parque, ir a hacer ejercicio, ir a la playa. Lógicamente, pues yo creo que desde hace tiempo incluso pudimos flexibilizar esa medida porque al aire libre y en distancia de personas, ahí el riesgo de contagiarse es prácticamente cero, ¿no? Así que al aire libre yo creo que debemos ya eliminar el mandato, la obligación de usar mascarilla, ¿no? Ahora, no es del todo irracional portar la mascarilla aunque uno vaya al aire libre, porque uno en cualquier momento se puede topar con una aglomeración de personas o con personas que a lo mejor no están vacunadas o personas que tienen síntomas respiratorios, ¿no? Así que llevar la mascarilla, portarla, yo creo que es una opción, es una alternativa sensata, ¿no? Pero al aire libre nosotros deberíamos abolir el mandato de utilizar mascarilla, ¿no? Ahora, también al aire libre uno puede pensar que hay lugares en que a lo mejor es sensato seguir usando la mascarilla, por ejemplo, en el transporte público. Lógicamente hay muchas personas que circulan en el transporte público y el virus ahí está propagado fácilmente, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con el transporte público. En restaurantes, en gimnasios, en peluquerías, habría que tener una actitud un poco más no tan flexible, quizás un poco más rígida, pero depende mucho de la distancia que nosotros guardemos con las personas y depende de algo que es muy importante y que le hemos prestado muy poca atención, que es la ventilación, ¿no? Hay que todas las oficinas, las instituciones deben estar bien ventiladas, tener filtros de aire adecuados, porque es la mejor manera de que recircule el aire y que no nos expongamos al virus, ¿no? Pero y hay otra cosa importante, que quizás las personas que tienen que tener más apego a la mascarilla son las personas más vulnerables, ¿no? Que son las personas de mayor edad o las personas que tienen alguna comorbilidad importante o las personas que han sufrido de cáncer o que tienen problemas de inmunosupresión. Esas son las personas que deberían mantener el uso de mascarilla incluso de forma más hermética, ¿no? Porque son las personas más vulnerables, ¿no? Y en los hospitales yo mantendría todavía el uso de mascarillas porque lo que hemos visto en los hospitales ha sido espectacular desde el punto de vista de prevención. Antes, nosotros en los hospitales, lo que trabajamos ahí, sobre todo incluso en los hospitales pediátricos, que hay mucho virus circulante, nosotros cada año teníamos fácilmente 2, 3, 4 infecciones respiratorias anuales. Sin embargo, ahora con el uso de mascarilla prácticamente no hemos tenido ninguna, ¿no? Y eso se debe precisamente al beneficio en el uso de la mascarilla, ¿no? Entonces, son medidas que deberían quedar en el tiempo porque no solamente van a proteger contra el COVID, sino contra la gripe, contra otros virus respiratorios. Incluso uno ve, por ejemplo, en los países asiáticos que se usan de forma rutinaria, diaria, para infecciones respiratorias, pero también para evitar contaminantes ambientales.
Exacto, y ellos lo usan y no han tenido realmente ninguna repercusión negativa en los pulmones, ¿no? Sí, doctor, hay preguntas. Así que yo creo que debe haber un balance entre el uso y no uso de mascarillas, pero a nivel de al aire libre, en exteriores, el mandato debería ser ya en que sea una cosa más opcional. Doctor, hay preguntas con respecto a los efectos del uso continuo de la mascarilla y se pregunta al doctor Llorens cómo nos impacta estar tanto tiempo usando la mascarilla. Y un paciente dice, ¿cuándo van a dar el correcto seguimiento a los que padecimos COVID-19? Yo tuve que hacerme seguimiento en su momento en la clínica privada, pero ayer me atendí en la Caja del Seguro Social por el seguimiento de una atención de enero por urgencias y no sentí que el médico me preguntara más sobre mis secuelas, es lo que dice, y bueno, cómo se podría mejorar el seguimiento que se le da a los pacientes que tuvieron secuelas graves después del COVID. Bueno, la primera pregunta, nadie ha demostrado científicamente y de forma clara que las mascarillas tengan un efecto negativo en la salud de las personas. Eso no se ha demostrado. De hecho, como dije anteriormente, los asiáticos la usan a diario, y no se ha demostrado absolutamente nada en contra de su salud. Los cirujanos, por ejemplo, a veces pasan horas, 6 horas, 8 horas, 10 horas, sobre todo los neurocirujanos, por ejemplo, los cirujanos cardiovasculares usando mascarilla. Sí. Y no se ha visto que esto repercute en su salud personal, ¿no? Así que no es que las mascarillas tengan un impacto negativo en la salud de las personas, ¿no? Entonces yo creo que eso es importante a considerarlo, ¿no? Pero yo sí creo que debe ser una cosa opcional, sobre todo en exteriores, todavía mantenerlo en interiores, en espacios cerrados, pobremente ventilados, en el transporte público, en los hospitales, pero ya debería ser una medida un poco más opcional, ¿no? Y las personas ya saben cómo protegerse, o sea que ya la persona está bien informada, ya hay que apelar al buen juicio pues, de la mayoría de las personas en la sociedad, ¿no? Doctor, hoy... Y la segunda pregunta, sin lugar a dudas, que los hospitales, las instituciones de salud deben crear estas clínicas post-COVID, los médicos deben estar bien entrenados, todo el personal de salud, porque hay manifestaciones que pueden durar meses o incluso ya tenemos datos de hasta de 1 año o 15 meses después, ¿no? En que todavía las personas tienen secuelas y ya se han identificado más de casi 200 síntomas asociados al COVID persistente, ¿no? Entonces hay que entrenar, hay que capacitar y hay que crear estas clínicas para que todo el personal de salud le dé seguimiento a las personas que han sufrido COVID. Alguien que me escribe dice, no me ha dado COVID, le acabo de preguntar, seguro. Dice que perdió el gusto y el olfato hace años. ¿Cómo le afectaría eso? Sí, bueno, eso es importante lo que tú dices. Seguro que no le dio COVID porque yo creo que a la mayoría de los panameños ha tenido la infección, ¿no? De hecho, después de Omicron, nosotros calculamos una seroprevalencia por al menos de 60%, si no más, de los panameños que ha tenido infección por el virus del COVID, alguna de las variantes. Así que yo creo que la mayoría realmente ha estado expuesta al virus, ¿no? Y eso incluso puede ser importante porque eso da inmunidad esta híbrida, que es inmunidad tanto de la infección y además la inmunidad por la vacunación, ¿no? Así que esto nos puede ayudar a salir de la pandemia y entrar en los periodos endémicos pues, con más rapidez, ¿no? Así que eso es importante tenerlo siempre en mente, ¿no? El tema de la recuperación del gusto y del olfato es un tema incluso que los otorrinos están siendo capacitados a nivel mundial. Ellos tienen unos protocolos de reentrenamiento para volver a oler y volver a tener gusto, en que exponen a las personas a diferentes olores, diferentes sabores, de forma consistente y frecuente, para tratar de que las personas realmente se reentrenen en el olor y en el sabor, ¿no? Y ha tenido bastante efectividad este tipo de protocolos, ¿no? Pero usualmente en algunas personas puede tomar incluso meses en recuperar completamente el olfato y el gusto. Hoy tuve la experiencia, doctor, y lo comparto con usted y los oyentes, de preparar a mi hijo para la escuela. Ya él es un adolescente, pero igual sí estaba la ansiedad y cómo ir, cómo regresar. Y estábamos, la careta para el busito, tienes que llevar 4 mascarillas, que no se te quede el alcohol. Entonces teníamos ambos una especie de
un poquito de ansiedad por ese retorno ahora con todas estas medidas, y esto sé que lo están viviendo sobre todo los más pequeños. Es una prueba de fuego, doctor Xavier, el regreso de todos nuestros muchachos a clases presenciales, y sí quisiera pues que nos orientaran. Ya nos han explicado el MINSA y el MEDUCA cómo va a ser la trazabilidad si un niño da positivo en el salón, cómo va a ser los recreos y demás, pero algún mensaje concreto para esa población educativa, sobre todo los padres de familia, que queramos o no siempre sentimos un poquito de temor al contagio dentro del salón de clases. Bueno, esa es muy buena pregunta, porque la experiencia que se tiene de la apertura de clases en otros países indican realmente de que los colegios no son reservorios del virus, no son claustros donde el virus se contagia fácilmente, ¿no? Y se traducen básicamente lo que sucede en la comunidad. Si en la comunidad hay muchos casos, es lógico que en las escuelas haya casos. Pero donde disminuye el porcentaje de pruebas positivas por debajo del 5% y las comunidades estén bastante bien en términos de COVID, las escuelas son lugares seguros, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Así que yo no sería tan paranoico, tan hermético en medidas de mascarilla o de caretas en las escuelas, sobre todo con los niños, ¿no? Sí. En segundo lugar, todos sabemos que los niños, la enfermedad tiende a ser mucho más benigna que en el adolescente y en el adulto. No es del todo benigna, o sea, siempre puede haber complicaciones y es impredecible. A veces uno no sabe a qué niño le va a tocar, por decir de alguna manera, pues el lado malo del COVID, ¿no? Aunque usualmente son niños que tienen alguna enfermedad de fondo, no un niño previamente sano al que se afecta, ¿no? Pero si además que tiende a ser una enfermedad leve, el niño está vacunado, pues ahí estamos ya del lado bastante seguro, y sabiendo que las escuelas no son un sitio donde el virus se propague fácilmente. Entonces yo creo que hay que tomar un poco las cosas con más calma, sin tanta paranoia, porque hay que empezar a abrir las escuelas. Quizás el que tiene más riesgo en las escuelas de tener alguna complicación es el maestro, profesor o el administrativo, porque que no ha sido vacunado o que todavía tiene la vacunación incompleta o que no se ha puesto el refuerzo, ¿no? Porque los niños sí pueden transmitir el virus, ¿no? A los adultos, ¿no? Así que mientras los profesores, los administrativos usen sus medidas de bioseguridad, estén bien vacunados, sobre todo con el refuerzo, yo creo que el ambiente escolar es un ambiente relativamente seguro para los niños, ¿no? Y ojalá los padres de familia entiendan que estas vacunas son seguras. Ya hay demostración claramente evidente de millones de niños que han sido vacunados en todas partes del mundo con vacunas de RNA mensajero, que son las que utilizamos nosotros, y que son vacunas realmente que han demostrado que el perfil de seguridad es muy bueno, ¿no? Entonces, ojalá que muchos padres realmente lleven a sus hijos a vacunarse, aunque es algo opcional, pero que eso ayuda a que el ambiente educativo sea un ambiente seguro y que no tengamos más interrupciones. Fernando Martínez. Sí, yo quiero insistir en eso que usted llamó lo que debe quedar en el tiempo como resultado de esta pandemia, lo que debe quedar en materia de salud pública. Por ejemplo, yo pondero muchísimo el valor que tuvo, sobre todo en el periodo, digamos, más crítico de propagación de la pandemia, el tema de las herramientas de prevención en salud, la trazabilidad de los pacientes, la necesidad de que las comunidades o las personas participen de estos procesos y participen de la tutela de medidas como en aquellas que en su momento fue el aislamiento, la movilidad, un conjunto de cosas por las cuales pasamos. Pero como ya pasamos, ya pareciera que no fueran importantes. Y yo creo, también, por cierto, quiero destacar algo que usted dijo, la necesidad de que como parte de las estrategias de prevención en salud pública,
nuestras instituciones de salud tengan un adecuado y permanente mecanismo de comunicación y educación en salud para la población. Estas son herramientas no medicinales, pues no son medicinas, no son vacunas, pero que en mi opinión resultaron ser tan importantes como las otras en luchar contra la pandemia, pero pareciera que eso no se va quedando en el tiempo. Yo no sé si eso tiene un valor. A mí me parece inconcebible que se acabe la pandemia y regresemos mecánicamente a un modelo o a un sistema de salud basado en el lucro, que al final del camino convierte a la enfermedad en una mercancía y no en la prevención. Quería escuchar su opinión sobre este tema. Bueno, tú has tocado temas extremadamente importantes y que realmente son de reflexión para todos los que trabajamos en salud, pero para todo el país en general, ¿no? Hay que realmente enfatizar que la prevención es mucho más importante que la curación, ¿no? Y en ese sentido, si la prevención es lo más importante, incluso más económico, hay que ir a las comunidades, a hacer atención primaria, al médico de cabecera, a la salud en las comunidades, a descentralizar la salud, ¿no? Y a unificar el sistema de salud, ¿no? Para que no hayan panameños asegurados, panameños no asegurados, panameños privados, panameños públicos, sino que toda la atención de salud sea de igual calidad para todos los panameños. Yo creo que eso es vital, ¿no? Y enfocarse en la prevención, sin lugar a duda. Así que eso sería como, en primer lugar, reforzar nuestro sistema de salud pública y hacerlo más preventivo y de promoción de la salud, ¿no? El segundo aspecto es la educación, ¿no? Muchos de nosotros hemos tenido que salir a las redes sociales, a los medios, a dar educación, principalmente para combatir la infodemia, la desinformación, los bulos, las mentiras. Pero yo creo que eso debe quedarse, ¿no? Porque la promoción de salud, como bien tú dices, es vital. Y esta no es la única pandemia que vamos a vivir, van a venir más pandemias, van a venir más epidemias. Así que vamos a tener que estar brindando pues, algo que nosotros no aprendemos en las escuelas de medicina o en las escuelas de enfermería, que es dar comunicación en salud a nivel público, no solamente en nuestras instituciones, ¿no? Y para esa educación es importante algo que lo hemos tocado varias veces, y es la data abierta, la transparencia de las cifras, tener acceso a las bases de datos. Tradicionalmente toda la base de datos se ha quedado resguardada en el Ministerio de Salud o en la Caja del Seguro Social y no ha sido difundida, ¿no? Entonces muchos de nosotros, incluso que no trabajamos ni en el Ministerio de Salud ni en la Caja del Seguro Social, deberíamos tener acceso transparentemente para que la información, para que haya una valoración, una interpretación o un análisis independiente de los datos. Y que sea mucho más público, ¿no? Y incluso para los medios de comunicación, lógicamente, que tengan acceso a las cifras, porque la interpretación, la tortura de los datos, como bien mencionabas al principio, es importante para que la transparencia sea algo que no solamente sea en política, sino también en salud, ¿no? Así que yo creo que esos dos aspectos, educación, promoción, atención primaria, son fundamentales, ¿no? Y otra cosa que es bien importante es que estas vacunas nuevas, por ejemplo, con la plataforma de RNA mensajero, ya se está viendo que no solamente van a servir para las infecciones respiratorias, sino también ya se está trabajando en vacunas para el SIDA, para el VIH, y de hecho se está trabajando en vacunas para prevenir el cáncer, distintos tipos de cáncer, con este tipo de plataformas. Así que el futuro de la ciencia y los aportes que pueden tener para la sociedad y para la expectativa de vida de todos nosotros y para la calidad de vida de todos nosotros va a ser formidable en los próximos años, ¿no? Y para eso se necesita pues estar educando, haciendo promoción de la salud de forma permanente, ¿no? Doctor, 2 años de pandemia, yo por lo menos no conozco la cifra de cuántos panameños no están vacunados. Si bien es cierto, Panamá tiene una cobertura importante, me parece que todavía hay un número significativo de panameños no vacunados. ¿Qué papel
van a jugar estas personas no vacunadas en tratar de superar por completo la pandemia? ¿Cómo van a impactar? Bueno, yo diría que la cifra de vacunados en el país no es mala, al contrario, yo diría que es bastante buena, ¿no? Depende también del denominador, ¿no? Porque a veces se toma en la población mayor de 12 años o a veces la población mayor de 5 años, ¿no? Pero hay que tener un poco de cautela en la interpretación de la cifra, ¿no? Porque si tomamos arriba de 12 años, más del 92% de los panameños ha recibido al menos una dosis y más del 80% dos dosis. O sea que es una cifra bastante buena desde el punto de vista de cobertura de vacunación de un país, ¿no? Lógicamente, si bajamos a 5 años, todavía de 5 a 11 años hay solamente un 50%, ya está aumentando, y con la escuela a lo mejor aumente más. Pero las cifras son realmente buenas si las comparamos en el contexto universal, ¿no? Así que yo diría que desde el punto de vista de cobertura de vacunación estamos bastante bien, y hay que tener en cuenta también otra cosa, que mucha de esta gente que a lo mejor nada más tiene una dosis o que no se han puesto el refuerzo, han tenido COVID, y el COVID funciona como una dosis adicional, ¿no? Y de hecho, como dije anteriormente, la estimación de qué porcentaje de la población ha tenido COVID en Panamá ha sido por lo menos arriba del 60%. O sea que esto da inmunidad híbrida y da una inmunidad robusta, ¿no? Y el mejor ejemplo, por ejemplo, lo estamos viendo en Hong Kong. Hong Kong fue uno de los países con mayor restricción y mayor uso de cuarentena del mundo, y ellos casi no tuvieron muchas infecciones en la población. Y ahora que han empezado a flexibilizar la pandemia, ya han tenido incluso Omicron, que se pensaba que el Omicron no era tan severo, están teniendo unas cifras pero tremendamente desfavorables en Hong Kong, incluso con amenaza de colapso de los hospitales ahora mismo con Omicron. Y eso se debe precisamente, primero, a que no había inmunidad natural, porque mucha gente no se había infectado, y segundo, porque descuidaron la vacunación, sobre todo en vacunación en mayores de 65, 70 años de edad, ¿no? Y están teniendo mortalidad, están teniendo hospitalizaciones de una manera espectacular, ¿no? Entonces, Panamá realmente, dentro del contexto mundial, yo creo que estamos bastante bien, tanto en cobertura de vacunación como en seroprevalencia de infección natural previa. Y manteniendo, en ningún momento en Panamá se han colapsado los sistemas de salud, los hospitales. Y, por ejemplo, si uno ve la letalidad, el porcentaje de mortalidad en las personas que han tenido COVID, al principio estábamos alrededor de un 2% de los que se diagnosticaban podían fallecer. Ahora, en los últimos meses, estamos por debajo del 0.5%. Incluso nos estamos acercando a la letalidad del virus de influenza en sus estaciones, en sus temporadas más desfavorables. Y ese dato es bien importante porque ese dato indica de que ya nos estamos acercando a la endemia, de que el virus ya en cuanto al impacto en muertes y en hospitalizaciones se está pareciendo a una temporada mala de influenza, y ya es indicativo de que en cualquier momento ya nosotros debemos empezar con estrategias de gripalizar la pandemia, ¿no? Proporciones guardadas y empezar a flexibilizar un poco la vida en sociedad, ¿no? Doctor Xavier, tengo preguntas. Dice, por favor, preguntarte, ¿existen algún tratamiento en ensayo? ¿Se estudia o desarrolla algún tipo de medicamento que disminuya o elimine las secuelas sintomáticas post-COVID? Pregunta el profesor Roberto Garrido Domínguez. Saludos. Todavía no hay medicamentos para las secuelas, para los síntomas persistentes. Desde el punto de vista de prevención, quiero decir, ¿no? Uno puede aliviar esos síntomas por medio de algunos medicamentos que ya tenemos, ¿no? Pero, por ejemplo, hay dos estrategias que son muy útiles para prevenir el COVID persistente. La primera es la vacunación. La vacunación se ha demostrado que previene las manifestaciones de COVID persistente. Así que esa es una de las estrategias. Y la otra es los medicamentos antivirales que ya tenemos en el mundo, que ya están llegando a Panamá, como el Paxlovid y el Molnupiravir, que ya se sabe que sobre todo en personas de mayor riesgo previenen la progresión del COVID. Y si previenen la progresión a un COVID severo, también van a prevenir muchas de las manifestaciones persistentes, ¿no? Pero también sabemos que hay estas manifestaciones incluso en personas que han tenido COVID asintomático, ¿no?
Así que todavía la ciencia no tiene medicamentos, no ha elaborado medicamentos para dar el tratamiento a algunas de estas secuelas, aunque se pueden aminorar con algunas medicinas que ya existen en el mercado. Nando. Doctor, tengo un par de preguntitas técnicas. La primera, sobre el origen del virus. ¿Ya está definitivamente descartada la teoría o la tesis de que este es un virus que se originó en un laboratorio, o todavía La teoría de la conspiración. La teoría de la conspiración, o todavía eso está rondando, o si se trató de una zoonosis, como también se ha dicho? Y la segunda pregunta es, ¿podremos tener un virus tan duro como este en los próximos años, en el año que viene o dentro de 2 años? No sé. Esa pregunta le iba a hacer, Fernando, es cierto. Sí. Bueno, a ver, la primera pregunta quizás es más fácil. La segunda es, hay que tener una bolita mágica para predecir lo que va a ocurrir en el futuro, ¿no? Pero la primera pregunta es relativamente más fácil por varias razones. Si nos acordamos, al principio siempre se pensó, o la mayoría de los científicos siempre han pensado, que esto es una zoonosis, ¿no? Que el virus hizo una transgresión de especie a especie, ¿no? un salto de una especie a otra, ¿no? A través de un huésped intermediario o un animal intermediario que todavía no se ha identificado con precisión, ¿no? Pero la mayoría de los científicos están convencidos de que esto provino de los murciélagos. De hecho, se han aislado una gran cantidad de coronavirus parecidos al SARS-CoV-2 en diferentes murciélagos en otras partes del mundo, ni siquiera en el lugar inicial de la ciudad de Wuhan, ¿no? Así que esa es la principal teoría, ¿no? Después surgieron otras 2 teorías, ¿no? La segunda, que quizás había que darle importancia, era al escape accidental de un laboratorio que trabajara con coronavirus, ¿no? Esa sería la segunda hipótesis. Y la tercera, que era la más difícil de creer, era que era una conspiración artificial, como un acto de terrorismo para tratar de diezmar a las poblaciones. Esto yo creo que solamente cabe en la mente de los conspiradores y en los negacionistas, pero no en la mayoría de las personas desde el punto de vista de la ciencia, ¿no? Pero ha habido publicaciones muy recientes, 3 de ellas, súper recientes, de virólogos evolucionistas, o sea, de los realmente científicos que se encargan de la evolución de los virus, y que han publicado en las revistas de prestigio más importantes del mundo, en Nature, en Science, que han corroborado la zoonosis, o que dicen 99.99% de probabilidades de que esto ha sido una zoonosis, de que el virus saltó de un murciélago a un huésped intermediario, y muy probablemente en estos mercados de venta de animales exóticos en China, y de ahí pues a los humanos que estaban en estos mercados, y después empezó a adquirir propiedades de transmisibilidad y de ajuste al ser humano. Entonces empezó la diseminación, ¿no? Como ocurre con los virus de la gripe, ¿no? Que usualmente también empiezan en cerdos, en aves, y nuevamente se transmiten a los humanos, ¿no? Así que ese sería yo creo que la comunidad científica está convencida de que esto es una zoonosis. De que surjan nuevas variantes de este coronavirus es muy posible, sobre todo en áreas donde todavía no hay tanta vacunación como en el África. Pueden surgir nuevas variantes sin lugar a dudas. No sabemos si más agresivas, más contagiosas. De hecho, el Omicron es súper contagiosa, tan contagiosa como el sarampión, que era el virus más contagioso que existía. Quizás el temor es a que sea más agresivo. Afortunadamente las vacunas mantienen la efectividad contra las formas graves del COVID, de todas las variantes, incluyendo la de Omicron, ¿no? Así que en ese lado pues la ciencia aporta algo de seguridad y esperanza, ¿no? Y con las nuevas plataformas de forma de elaborar vacunas, las vacunas ya se pueden elaborar en 2-3 meses y no esperar años como en el pasado, ¿no? Y que surja otro virus u otro microbio que cause pandemia y que sea tan agresivo, no lo podemos prever evidentemente, pero hay libros que se han escrito con forma de prepararnos para evitar las próximas pandemias, y ahí el mundo debe estar preparado, no solamente el mundo científico, ¿no? Sino también todo lo que tiene que ver con
con el mundo ecológico, con el medio ambiente, con otras, no incursionar en hábitats de animales silvestres, con las comidas, mejorar los hábitos culinarios, alimenticios de las poblaciones humanas, tratar de realmente el cambio climático, lógicamente hay que abordarlo también porque esto también influye en las pandemias. Así que hay toda una gama de científicos de diferentes disciplinas que están tratando de formarse, de capacitarse para evitar o por lo menos anticipar rápidamente próximas pandemias y tener armas para combatirlas y prevenirlas. Doctor, ¿usted sabe qué forma parte, hablando de la teoría de la conspiración, que ha formado parte, que también se utilizaba en esta dirección, el hecho de que antes las vacunas, uno se ponía una vacuna de niño y era suficiente para la cobertura de por vida? Y siempre, ahora se cuestionan por qué tenemos que estar poniéndonos, en un periodo de 9 meses yo me puse 2 vacunas y un refuerzo, y hay posibilidades de que en 1 año y medio termine poniéndome una 4ª. O sea, ¿qué explicación damos a eso de que antes las vacunas con una era suficiente para el resto de la vida y ahora hay que aplicar permanentemente vacunas? Bueno, esto no está así, ¿no? Como lo dice, ¿no? Hay algunos microbios que sí, con pocas dosis, 1 o 2 dosis, uno los puede controlar de por vida. Ahí tienes razón, pero la mayoría de las vacunas no son así, ¿no? Por ejemplo, el tétano. Nosotros nos ponemos 3 vacunas contra el tétano en el primer año de vida, otra vacuna en el segundo año de vida, otra vacuna a los 5 años de vida, y después cada 10 años uno tiene que vacunarse contra el tétano. Eso es lo ideal. Así que la vacuna de tétano es una vacuna que se administra en todas las edades y se administra periódicamente. Igual la vacuna de la difteria, que hay por lo menos 5 dosis o 6 dosis que se tienen que administrar durante la infancia. La vacuna de la toferina también se recomienda que además de las 5 primeras dosis iniciales, uno cada 7 a 10 años uno debería ponerse un refuerzo de toferina también. La vacuna del neumococo, por ejemplo, son 3 dosis en el primer año de vida, después en el segundo año de vida otra, y después cuando uno tiene 50 años y más, uno también debe vacunarse contra el neumococo nuevamente. O sea que muchas vacunas realmente se administran en muchas dosis y se repiten a lo largo de la vida. La vacuna de la gripe es como el ejemplo típico en que si uno quiere estar prevenido contra una gripe severa, todos los años uno tiene que vacunarse, todos los años, porque el virus muta muchísimo, ¿no? Este virus no muta tanto como el virus de la gripe, pero también causa mutaciones. No sabemos si este virus, el virus del COVID, nosotros vamos a tener que vacunarnos cada año, yo no creo, o cada 2, 3 años, o cada 5 años, o cada 10 años, esto probablemente todavía no lo sabemos, ¿no? Pero hay muchas vacunas que se utilizan regularmente y que se repiten a lo largo de la vida. Quizás algunas diferencias, por ejemplo, la vacuna de fiebre amarilla pareciera que es una sola dosis, por lo menos dura 10 a 15 años de protección, la vacuna de la fiebre amarilla, pero hay que tener en mente que el virus de la fiebre amarilla no circula de forma endémica en nuestro país. Entonces no es lo mismo. Si nosotros tenemos un virus que circula en el país, entonces es lógico que a lo mejor tengamos que administrarnos vacunas más frecuentemente en el tiempo porque el virus está ahí. Entonces eso también influye en cuántas dosis hay que aplicarse en el tiempo, ¿no? Así que esta es una pregunta que no es tan correcta decir que uno se pone pocas vacunas de niños y no se tiene que aplicar más, porque realmente no es así, ¿no? Doctor, una última reflexión. Le brindo este espacio en Mesa de Periodistas para que al cumplirse los 2 años de pandemia nos brinde un mensaje, ¿no? ¿Qué mensaje nos recuerda, nos envía a los panameños? No, el mensaje es que todos estemos unidos, sobre todo en temas de salud, ¿no? No hay que polarizarse ni odiarse, hay que ayudarse. Es la mejor manera de salir de una crisis de salud, estar todos unidos y ayudándonos entre todos, ¿no? No pensar de forma individual, sino en forma colectiva. La salud pública es más importante que la salud individual, sin lugar a dudas, ¿no? Entonces hay que tener un poco de empatía con los demás, ¿no? Y tratar de ayudarnos entre todos nosotros, porque vivimos en sociedad, no somos animales, entonces tenemos que ayudarnos, ¿no? Y ojalá la nueva normalidad sea mejor que la que teníamos antes, ¿no? Porque
ha habido mucha polarización, mucho odio, una desigualdad educativa y social tremenda, mucha gente pobre y rica, con poco en el medio. Entonces, ojalá que haya una nueva normalidad y que seamos un país más próspero y más unido, ¿no? Sí. Que estas cosas, sobre todo en salud, no nos desunan, que al contrario nos fortalezcan, nos mantengamos unidos y que podamos aspirar a ser un país de primer mundo, no en rascacielos, no en centros comerciales, sino en cultura, en educación, en salud. Doctor Xavier Sáenz Llorens, Muchas gracias. gracias por acompañarnos hoy, doctor, infectólogo, científico, investigador. Hoy y durante 2 años. Hoy y durante 2 años, correcto, sí, nos hemos aprendido acompaña. mucho, doctor, de verdad que le agradecemos muchísimo porque en medio de tanta ignorancia, cuando esto empezó, personas como usted y otros miedo. tantos nos ayudaron a entender para poder nosotros comunicar correctamente. Así que de verdad para nosotros como comunicadores sociales también ha sido un gran aprendizaje y ustedes han servido Sí. de mucho apoyo para poder hacer Así es. ese trabajo. Así que de verdad muchísimas gracias, doctor. Sí, nosotros es cierto que hemos hecho un trabajo, pero tuvo mucho más valor con el acompañamiento de científicos, académicos y funcionarios que estaban claros de cuál era su responsabilidad y nos acompañaron a hacer ese trabajo. Y cosas buenas, la ciencia y la salud han tomado un espacio permanente en las agendas de los medios de comunicación a nivel mundial, ahora más que nunca. Y eso es bueno. Gracias, doctor. Muchas gracias a todos ustedes. Un abrazo. Gracias, un abrazo, saludos. Bien.